Le damos la bienvenida a Marcelo Fernández, él es titular de la Confederación General Empresaria. Marcelo, buen día, gracias por tu tiempo. Hola, Nicolás, buen día, un saludo a todos los oyentes de las 14 días, ¿cómo están? Muchas gracias, Marcelo. A ver, quería más que nada preguntarte por las dificultades que está atravesando hoy el sector empresario con dos temas. El primero, que tengo entendido que hubo un cierto aval de la entidad que vos presidís, que tiene que ver con los diferentes atajos para tratar de traer insumos desde el exterior. Y el otro es la inflación, ¿no? Sí, bueno, con el tema de la importación, está bien, público y notorio, la falta de divisas, conocida por el gobierno, por el Banco Central en este caso, que están escaseando para acceder a todas las importaciones que necesita la producción nacional. Entonces, Tejera, viendo esto hace rato, ya lo habíamos dicho al ministro Scioli, en la visita que nos hizo la entidad, también a Juan Ignacio de Mendiguren y al ministro Tombolini, sobre la posibilidad que se evaluará de usar dólares propios, es decir, que el empresario o la empresa pudiera usar dólares propios, dólares genuinos, que consigue, que le prestan, que tiene, que guardó, para las importaciones. A ver, sabemos de la diferencia de tipo de cambio, esto no es que lo ignoremos, pero, como decimos de Tejera, es mucho más costoso parar, suspender o no sé, tomar alguna decisión con respecto a tu empresa si no tenés un insumo para fabricar un bien final. Entonces, como creemos que hay sectores que importan no mucho de su producto final, estábamos convencidos que estos iban a usar sus dólares. Y te digo que el primer día que empezó a funcionar esto, a partir del 1 de noviembre, se hicieron 1.029 operaciones por 125 millones de dólares. Mirá si no había una necesidad y mirá si no había una solución a un problema que hay hoy, ¿sí? Que podríamos nosotros tratar de colaborar para sobrellevarlo mejor con un esfuerzo de la empresa o del empresario. Y esto ocurrió, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Entonces, el Banco Central descansa de estas divisas que se necesitaban para la importación y se va recomponiendo en sus reservas. Y nosotros continuamos trabajando. A ver, Marcelo, si entiendo bien, es decir, ustedes recurren a ahorros que tienen el colchón, por decirlo de alguna manera, que el Estado los tiene que reconocer para facilitarles y aceitarles el mecanismo de importación de insumos. Exactamente, está en el artículo 72, que va a ser aprobado por el Senado del Presupuesto Nacional el 17 de noviembre en la sesión correspondiente, y esto va a permitir el blanqueo, pero hoy también está permitido, para aquellos que también lo tengan declarado, poder hacerlo en forma rápida y a través del Banco Central como corresponde, pero ya no como el sistema anterior, es decir, yo enviando los pesos y el Banco Central me daba dólares a 160. ¿Por qué esto? Porque no hay. Entonces, como no hay que hacerlo con dólares billetes. Y como hay en el ahorro de los argentinos, no nos olvidemos que Argentina es el tercer país en el mundo en tenencia de dólares por habitante después de Estados Unidos y Rusia. Así que si somos tan líderes en eso, bueno, llegó el momento de estos ahorros que no son productivos, que no están dentro del sistema. Es bueno que empecemos a entender que el país no es solamente sacarlo adelante por el Estado, por un gobierno, sino que es un problema de la sociedad. Entonces, me parece una buena medida, pese a la diferencia cambiaria, empezar a entender que entre todos debemos colaborar, y empezar a ver esto, ahora sí es entre todos. Marcelo, y el tema de la inflación, ¿cuán difícil es producir hoy en la Argentina con tanta incertidumbre por delante? Para la pyme es muy dificultoso, vos sabés que no somos formadores de precios, con lo cual tampoco fijamos reglas de mercado. O sea, ¿qué quiere decir? Que no ponemos nosotros el valor de la mercadería que está en el mercado, ni tampoco las condiciones, es decir, de contado, dolarizado, bueno, todo lo que sabemos que hacen las grandes empresas y son proveedoras nuestras. Entonces, bueno, tenemos que también vivir en esa incertidumbre, porque como te dije, siempre cuando hay temor o cuando hay preocupación en las grandes empresas, ya nos pasó este año cuando especulaban que no se arreglaba con el Fondo Monetario, las grandes empresas rápidamente se cubren y te cambian todas las condiciones, te ponen otro precio, porque ellos son monopólicos y lo pueden hacer. La pyme no. La pyme compite con propios fabricantes nacionales y también muchas veces con productos importados. Entonces, vos no podés decir, bueno, yo cambio mi condición, me dolarizo, no. La pyme debe estar siempre atenta
tiene mucha gimnasia con esto de los precios, pero es preocupante, como vos decís, o sea, no es fácil producir así, no te da una tranquilidad y una previsibilidad, porque otra cosa que hay que destacar, la pequeña y mediana empresa de este país, y casi todas, como no son monopólicas, venden a plazo, porque como te dije, al no poner la condición, hace que tengan que financiar el producto a su cliente. Y muchas veces, en ese lapso que vos le das al cliente, sumado al tiempo que vos tuviste de producción, podés tener o devaluaciones, o ajustes, o del tipo de cambio, bueno, en fin, muchas cuestiones que no te la podés trasladar a tu cliente. Y la gran empresa sí te la traslada a vos. Entonces, estamos complicados, pero bueno, ya conocemos esto, no es la primera vez que nos pasa, yo te diría que a lo largo de casi 40 años que tengo mi empresa, lo viví muchas veces, con lo cual tenemos una gimnasia y un entrenamiento bastante importante. ¿Cuántas pymes confluyen en Segera? Mirá, no lo tenemos cuantificado, nosotros somos unos 60, 70 sectores productivos más federaciones de interior que estamos dentro de la entidad. Nunca le pedimos un registro de socios a nuestras cámaras asociadas, ni a las federaciones o confederaciones que representamos. Sabemos que somos muy amplios en la representación y la representatividad de los sectores industriales pymes y de algunas entidades vinculadas al comercio y los servicios. Pero donde sí tenemos muchas representaciones en la industria, el calzado, la marroquinería, el plástico, el óptico, el vidrio, el papel, autopartismo, laboratorios, y todos de la industria del GNC, industria metalúrgica. Nosotros somos representativos del sector de la pequeña y gran empresa. No vas a encontrar dentro de Segera una cadena de grandes empresas, sino todos vinculados a la problemática de la pequeña y mediana. Marcelo, se viene acelerando, esto ocurre por cuenta mía, de manera peligrosa, cierto debate sobre una eventual reforma laboral el año que viene, gane quien gane la elección. Lo tocamos a ese tema en este programa, tratando de comparar todos los proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y encontré yo, por un trabajo minucioso que hice, un punto en común entre los proyectos de Juntos por el Cambio y los proyectos de ley de Frente de Todos, y lo que hay en el medio, en lo que sí se ponen de acuerdo, es que tiene que haber medidas especiales para las pymes. ¿Qué crees vos? Entonces, mira, la palabra flexibilización y todo eso irrita a un sector muy grande y muy de sector de poder de la Argentina, que es el sector laboral. Cuando vos hablas de esa palabra, evidentemente no entendés el mensaje, ¿sí? O sea, desde la política que se debe dar hacia el movimiento obrero. La palabra flexibilización asusta porque se habla de quitar derechos. Y yo lo que siempre remarco, y sin hacer demagogia, porque es una verdad, hay dos cosas que hay que destacar. Nosotros con trabajo, cuando tuvimos previsibilidad, cuando tuvimos una cierta estabilidad productiva, cuando teníamos reglas de juego claras, hemos vivido con estos impuestos y con estas leyes laborales, y a la pyme no le fue mal, o sea, le fue bien. Entonces, ¿qué te quiero decir? Para mí, a mi juicio, no es una prioridad. Esto no quiere decir que no se tenga que discutir, pero hay que dejarlo claro. Por supuesto que si vos lo planteás al sector empresario, obviamente, cualquier cosa que dé una tranquilidad, una previsibilidad, es para que nosotros estemos en la mesa, digamos, entusiasmados, viendo cómo lo hacemos. Pero yo creo que hay otras prioridades, ¿sí? Mucho más importantes, porque como te dije, nosotros, si bien la carga impositiva es muy alta, nosotros hemos vivido con estos impuestos y con estas leyes. Pero esto no quiere decir que no debamos discutirlo. Ahora, me parece que en el año 2023 nosotros tenemos que dar otro tipo de discusiones, mucho más importantes, como es dar estabilidad y seguridad productiva a la pequeña y mediana empresa. ¿Y qué quiere decir esto? Que las políticas de Estado van a ser por 20, 30 años, y no como ahora, que lamentablemente, de acuerdo a la ideología política del gobierno, ¿sí?, son defensores de la industria nacional o atacantes de la industria nacional a través de la apertura, de incentivo a sectores productivos importantes y dadores de mano de obra, como por ejemplo puede ser la indumentaria, el textil, la marroquinería, el calzado, que son de manera intensiva. Nosotros hemos visto en el gobierno anterior, hacia Alberto Fernández, que era totalmente, no favorable a estos sectores productivos. Pero a mí me parece, sí, claro. Entonces a mí me parece que esto es lo que tenemos que discutir en Argentina, previamente ponernos de acuerdo en eso, porque si vos me flexibilizás el trabajo y por más que me bajes impuestos, si no tenés una política totalmente defensora de la industria nacional, que es la que da mano de obra,
y soñás con un país 4.0, siendo Australia o como dicen Irlanda ahora, y bueno, nosotros estamos muy lejos, porque vos tenés sectores del conurbano bonaerense que por 20, 30 años no van a llegar a poder hacer este tipo de innovación tecnológica, o sectores que van a poder dedicarse a los servicios de comunicación, en fin, haciendo software. Yo creo que hay una generación de argentinos todavía que está viendo que hay pobreza, obviamente está muy lejos de este tipo de educación, con lo cual primero deberíamos generar mucho empleo, mucho trabajo digno y esperar que quede por 20, 30 años y la segunda generación que venga, sí, a través de padres que tuvieron un trabajo digno y no un plan como tienen hoy, puedan mandar a sus hijos a estudiar, y ahí empecemos a tener un país industrial y un país muy vinculado a la innovación que marca el mundo. Esto no lo vamos a hacer en 2, 3 años, como algunos ilusos nos quieren hacer creer. Marcelo, me interesa saber si es que ves viable esto que está en discusión de implementar un nuevo congelamiento de precios por 120 días, que es una de las misiones que está encarando Sergio Massa desde el comienzo de la semana pasada prácticamente, y donde sí se está viendo cierta resistencia, sobre todo de las empresas alimenticias. ¿Cómo lo ves vos desde el sector PYME a esta posibilidad de instrumentar un acuerdo un congelamiento de precios? Bueno, otra palabra, otro término que también cuando vos hablas para los congelamientos salen muchos agoreros desesperados porque le limitás las ganancias y se las acotás cuando tienen un mercado cautivo porque son especiales. Entonces esa palabra ya que muchas veces también usan los medios, y fíjate que vos me lo estás comentando, muchas veces usan los medios para demonizar un acuerdo de frenar el aumento indiscriminado que han tenido los alimentos y con esto dar una competitividad al salario que es el motor del mercado interno, ¿sí? Y ellos tienen cautivo el mercado. ¿Para qué van a frenar los precios? ¿Para qué van a calmar esta suba? Si siempre, lamentablemente, la clase media, el trabajador lo convalida porque tiene necesidad de alimentarse y va y compra. Pero ¿qué pasa? Después le queda totalmente vulnerable el poder adquisitivo para comprar otras cosas. Entonces digo, si vamos a hablar de un bono, si vamos a hablar de una cuestión de ponerle plata a la gente en el bolsillo, la pequeña y mediana empresa representada en Cejera, conmigo a la cabeza, que me lo piden permanentemente, que represento, y me están diciendo ellos también, necesitamos que haya algo, poner la palabra que quieras, pero un freno en el aumento de los precios de los alimentos, para que la plata que le pongamos a la gente se vuelque a ser el motor del desarrollo de la pequeña y mediana empresa industrial y comercial nacional. Porque como te dije, si lamentablemente nosotros hacemos este esfuerzo desde el sector privado y después me aumentan los precios, ¿para qué le pusimos plata a la gente en el bolsillo? Solamente para que se la lleven los mismos. Entonces, a ver, lo que está haciendo Marcelo, el gobierno... te interrumpo un minuto porque creo que nos estamos encontrando con una novedad que me da la sensación de que, por lo menos desde la Cejera con el gobierno, hay un diálogo avanzado sobre la posibilidad de otorgar un bono de fin de año, una suma fija, le llamemos como sea, a todos los trabajadores registrados para el mes de diciembre. ¿Es así? No lo está hablando Cejera, como interlocutor válido, sino que lo vemos, lo escuchamos. Tratamos, no te olvides que tenemos 37 convenios colectivos en nuestra entidad, con lo cual están charlando con el gremio. Y el gremio te lo dice todos los días. Entonces se está hablando, se sabe que la CGT y que las diferentes vertientes del movimiento sindical están hablando de un bono o de algo. Y ¿cuánto hace que viene existiendo este bono? Que siempre lo digo y lo he dicho a las autoridades, está mal implementado porque lo hacen en diciembre cuando la pyme tiene que pagar el sueldo de diciembre, el medio aguinaldo y el 90% de las empresas da vacaciones. ¿Sí? Entonces a veces parece que lo hace Drácula y Frankenstein, porque no piensan en esto. ¿Por qué te digo esto? Porque vos casi tenés 2 sueldos y medio más impuestos que te provoca esto de salario. 2 sueldos y medio por todo lo que te expliqué, medio aguinaldo, vacaciones, que entre 28 y 35 días más el sueldo de diciembre, te da casi 2 sueldos y medio más los impuestos. Y encima le pones un bono, a veces parece que fuera un chiste. ¿Por qué? Porque el empresario entonces tiene que salir a endeudarse o a buscar dinero o a financiarse tasas bestiales como las que hay hoy, y muchas veces algunos que están flojos de papel o que no le ha ido bien o que no están bien, en sus números, tienen que ir a sectores no financieros a financiarse a tasas peores todavía, para poder pagarle a la gente. Entonces me parece que esto habría que regularlo para otras fechas. Pero digo, no es que estemos conversando, lo hemos escuchado, lo hemos
hablado informalmente, y en caso de llegar a existir, lo que pide la CGera es que esto que está encarando el gobierno, una fuerte discusión con el sector formador de precios y sobre todo en alimentos, para que por lo menos se frene esta alza. Si le quieren decir congelamiento, si le quieren decir acuerdo de precios, si le quieren decir precios cuidados, precios justos, lo que fuere, pero el sector privado no puede poner más dinero en los trabajadores para que solamente quede en la registradora de este tipo de comercio. Perfecto. Marcelo, lo último, y tiene que ver con una... Me gustaría que cierres la nota vos con una sensación de lo que percibís que puede llegar a pasar a fin de año en cuanto a los precios, en cuanto al empleo, en cuanto a la economía en general, y cómo va a ser el amanecer de 2023. Nosotros veíamos una franca recuperación. Obviamente que lo dibuja la inflación y la dibuja algunas situaciones políticas que vemos a diario, pero la recuperación existió, se nota, se generó empleo, se generó inversión, pero lamentablemente, como te dije, opacada por la inflación y por otras vicisitudes políticas. Me parece que lo que veo es que si no, como sociedad, no entendemos que tenemos que hacer todos un esfuerzo, como te dije, los empresarios poniendo dólares propios, la sociedad condenando los aumentos de precios, porque los medios hegemónicos tienen avisadores, que son justamente ese tipo de empresas, entonces prefieren criticar al gobierno que criticar a quien aumenta indiscriminadamente. Entonces estamos en una fuerte publicidad. La sociedad tendría que criticar. Digo, si eso lo conseguimos, vamos a tener en 2023 realmente con trabajo, una sociedad unida en ciertos sectores, como dije, condenando los aumentos indiscriminados, ordenando la política, para que la política entienda que hay prioridades. Ahora, y la sociedad sigue dividida y lamentablemente no ejerce ese poder que tiene para obligar a quienes deben ordenarse, que se ordenen, bueno, vamos a tener un 2023, obviamente con altibajos, vicisitudes, que siempre lo aprovechan los mismos y nos tienen a todos de rehén, que son los formadores de precios, las grandes empresas y quienes pueden lucrar por ese tipo de cuestiones. Te puedo asegurar que la pequeña empresa y sus trabajadores seguro que no. Muy cortito, Marcelo, hablaste de vicisitudes políticas que interfieren en este contexto y que opacan este contexto. ¿A qué te referís puntualmente? A todos, a los partidos políticos, lo vemos a diario, y que los medios hacen una panzada criticando tanto de un lado como del otro las peleas, las divisiones, que hoy ya no es patrimonio del Frente de Todos, sino que lo vemos también en Juntos por el Cambio. Con lo cual, evidentemente, no va a haber una discusión de proyecto y plan, sino que va a haber una discusión de candidaturas. Por eso CGera va a trabajar muy fuerte en el tratar de recabar información y promover el plan trienal que se había hecho en el último gobierno de Perón, adaptarlo a hoy y que haya un plan con el mayor consenso posible vinculado a la producción, al trabajo y a otros sectores de la economía nacional. Porque realmente, claro, si no, el año que viene vamos a discutir candidaturas y no vamos a discutir proyectos. Clarísimo, Marcelo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo a todos, gracias. Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria, pasó por 14 bis. Ahora que estoy vacío.